¿Me copian todos, por favor? Sí, profe. Ya, a ver. ¿Dónde es el señor Raúl? Yanela, a ver, vamos a llamar lista, por favor. Bien. Jorge Ismael Condori, Raúl Echevarría, Presente, profe. Brian Miller, Presente. Jerry Ángelo Gutiérrez, Milton Divari, Heiner, Flora Yanela. Presente, profesor. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a retomar las clases. Vamos a empezar nuevamente con el tema de JavaScript. He tenido una observación por coordinación académica y vamos a un poco reestructurar. Les voy a mostrar la pantalla con la cual vamos a trabajar ¿no? Vamos a mostrar esta pantallita. Bien. A ver. Bien, vamos a hablar todo lo que es el Java, ¿no? En lo que es Java vamos a hablar un poco de teoría y al final vamos a hacer instalación del Java con el Virtual Machine utilizando, eh, vamos a ver, ¿no? Si es el JDK o el NetBeans, ¿ya? Ahora, las personas que no tienen computadora y no tienen una laptop, ya he coordinado con el instituto y pueden ir a hacer clases al mismo instituto, ¿no? Ahí les van a dar, por ejemplo, en este horario de 6 a 7 normal pueden ir y esos programas van a estar instalados ya en el laboratorio para que no puedan tener problemas, ¿no? Hay unas personas que no tienen o tienen una laptop, una computadora, entonces tienen esas facilidades ahorita, ya que todo se está normalizando. Ya he coordinado ya con el profesor Jorge, que él nos va a apoyar con un laboratorio. Perfecto. Entonces, si no tienen las herramientas necesarias, pueden ir a hacer clases al mismo instituto. Ya se ha coordinado eso. Ahora, los programas en el cual vamos a usar van a estar instalados también en esas computadoras para poder practicar. Bien. Ok, quiero saber si todos están viendo mi pantalla, por favor. Sí, profe. Ya. Miren, vamos a hacer un poco de teoría porque ya la próxima semana empezamos, como les digo, ya con cuestiones prácticas. Pueden hacerlo en el laboratorio o bien también en sus computadoras, pero yo ya les voy a decir qué programas tenemos que instalar para poder empezar ya, ¿no? Con la parte práctica. Bien, en primer lugar, la tecnología Java
o sea, dentro de Java existen diferentes tecnologías de desarrollo, cada una enfocada a un fin diferente, ¿no? Ya sea la base del lenguaje Java, Java para el ámbito empresarial y Java para el desarrollo de aplicaciones móviles. Ahora, cada una de las tecnologías de desarrollo del lenguaje Java contiene primero, el Java Virtual Machine, ¿no? Java Virtual Machine o el JVM, y API de desarrollo de plataforma, ¿no? Esto es para desarrollar una aplicación ya. Ahora, la aplicación se ejecuta dentro de la Java Virtual Machine, ¿no? El cual vamos a usar, y tiene capacidad de acceder al API. API es una aplicación, ¿no? Que son las librerías con funcionalidades de lo que nos ofrece Java. Ahora, la tecnología que existe en la plataforma Java eso tenemos que entender bien: Java SE, Java EE, Java EME y Java Card. ¿Qué cosa es Java SE? Java SE es la plataforma estándar y objetivo de este tutorial sobre Java, en la cual se recogen todas las funcionalidades básicas del lenguaje. Ahora, dentro de estas funcionalidades básicas de Java encontramos el uso de colecciones, acceso a ficheros con Java IO y NIO, y base de datos con JDBC, ¿no? Base de datos. Librerías para el desarrollo de aplicaciones de escritorio como Swim o JavaFX, librería para la fecha y hora, posibilidad de crear aplicaciones multihilo, capacidades para realizar conexiones en red, manejo de contenido XML, incluso incluye la base de datos Java Database, ¿no? Para el uso en memoria. Si estás empezando con Java, lo más normal es que te bajes la librería de Java SE, que está acá. Ahora, esta página yo les voy a dar también para que puedan chequearlo. Bien, entonces Java SE es la plataforma estándar. En cambio, Java EE se crea para poder realizar aplicaciones empresariales con Java. Java MM, ¿por qué les digo esto? Porque estamos haciendo diferencia, ¿no? ¿Qué tipo de Javas existen? Java MM, Java ME es la implementación de Java que nace para la creación de aplicaciones móviles, ¿no? Como por ejemplo tenemos del Globo o de muchas tiendas que hacen delivery, tienen sus propias aplicaciones, ¿no? Esas aplicaciones están hechas en JavaScript, en Java. Bien, si bien con el paso del tiempo se ha ido enfocando más para el desarrollo de dispositivos, Internet of Things, televisiones, sensores, impresoras, así dentro de Java MM podemos encontrar Java TV para el desarrollo de aplicaciones en TV o dispositivos multimedia, Java Embedded, que nos permite crear diferentes perfiles de desarrollo de aplicaciones incrustadas que además no tienen interfaz gráfica. Igual, sobre esta parte de Java MM podemos encontrar más información en este link. Entonces, esta página yo les voy a dar, ¿no? Acá. Y también va a estar en el aula virtual. Bien, continuamos. Entonces, Java MM es la implementación de Java, ¿no? Ahora, Java Card. Java Card es la tecnología de Java que nos sirve para el desarrollo de aplicaciones que vayan a ir en tarjetas inteligentes, aquellas que llevan un chip y poca capacidad de procesamiento y memoria. Entonces tenemos esos 4 tecnologías que existen en la plataforma Java, ¿no? Java SE, Java EE, Java ME y Java Card, ¿no? Nuevamente, a ver, Java SE es la plataforma estándar, donde vamos a trabajar, ¿no? Es la estándar, ¿no? La Java EE ya también se realiza para aplicaciones empresariales, como les digo, ¿no? Por ejemplo, una aplicación móvil puede ser, ¿no? De compra con su carrito de compras, todo eso de acuerdo a qué tienda, ¿no? Tiendas virtuales. Y Java ME ya también es la implementación de Java
que nace para la creación de aplicaciones móviles también, ¿no? Para Java TV, para Java Embedded, y la Java Car, que ya también está insertado a un chip, aplicaciones que vayan a ir en tarjetas inteligentes, ¿no? Aquellas que llevan un chip y poca capacidad de procesamiento y memoria, ¿no? Esto es como conocimiento de teoría, ¿no? En la práctica ya lo vamos a ver, pero les estoy mencionando algunas cosas que debemos saber, ¿no? Ahora, los conceptos básicos en Java, ¿no? Si estás empezando con el lenguaje Java, a ver, hola, no sé quién me hablaba. Hija, a ver, no sé quién estaba conversando, hablando. Bien, si estás empezando con el lenguaje Java, hay una serie de conceptos básicos. Java, de la orientación de objetos, que debes de manejar para poder desarrollar con este lenguaje, ¿no? Aquí los vamos a ver por encima y dedicaremos un capítulo entero a ellos, entrando en detalles sobre todas sus características, ¿no? Tenemos que saber qué es un objeto, una clase, un paquete, una interfase y una herencia. A ver, un segundito, por favor. Bien. Entonces, ¿qué cosa es un objeto dentro de Java? Un objeto es un elemento de software que intenta representar un objeto del mundo real. De esta forma, un objeto tendrá sus propiedades y acciones a realizar con el objeto. Estas propiedades y acciones están encapsuladas dentro del objeto, cumpliendo así los principios de encapsulamiento. El paradigma de la orientación a objetos aparece como contraste a la programación estructurada, que se envía utilizando desde los años 60. Un objeto tiene su estado o estados y su comportamiento. Eso se modela mediante propiedades o variables y métodos. Incluso un objeto puede contener a su vez a otro tipo de objeto. Bien, entonces, ¿qué es un objeto? Es un elemento de software que intenta representar un objeto del mundo real. Ahora, encapsulación de datos. Encapsulación de datos. ¿Ya? Las interacciones con los objetos se hacen mediante los métodos, es decir, si queremos conocer información del estado del objeto, deberemos de llamar a uno de sus métodos y no directamente a las propiedades. Entonces, esta encapsulación nos permitiría el cambiar las propiedades del objeto sin que los consumidores se vean afectados, siempre y cuando les sigamos retornando el mismo resultado. Si bien hay objetos que tienen propiedades públicas, por lo cual podremos acceder directamente a dichas propiedades sin necesidad de utilizar un método. El uso de objetos nos proporciona los siguientes beneficios: modularidad, encapsular datos, reutilización de código y reemplazo. Bien, 1. En la modularidad, el objeto y sus propiedades pueden ser pasado por diferentes estructuras del código fuente, pero el objeto es el mismo. Ahora, encapsular datos. Ocultamos la implementación de propiedades del objeto
ya que accederemos a través de los métodos del objeto. Reutilización del código, ¿qué significa? Podemos tener diferentes instancias de un objeto de la manera que esas diferentes instancias están compartiendo el mismo código. Reemplazo, podemos reemplazar un objeto por otro siempre y cuando estos objetos tengan el mismo comportamiento, ¿no? Las mismas propiedades tienen que tener. Ejemplos de objetos. A ver, cualquier concepto del mundo real se puede modelar como un objeto, con un estado y comportamiento. Por ejemplo, un televisor es un objeto, cuyos estados pueden ser encendido, apagado, con el canal 1, con el canal 2, grabando, y sus acciones serán encender televisor, apagar televisor, cambiar el canal, cambiar de canal, iniciar la grabación. Esos son estados de un objeto. Estamos dando un ejemplo de un objeto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una figura geométrica. ¿Cómo podría ser un triángulo? Un triángulo podemos definirlo por varias propiedades. ¿Cómo puede ser? ¿Qué propiedades tiene un triángulo? Base, altura, el lado y las coordenadas x, y del centro del triángulo. Como métodos de un triángulo podemos calcular el área del triángulo, calcular el perímetro del triángulo, ¿no? El área del triángulo, calcular el área del triángulo, el perímetro del triángulo, y podemos calcular muchas cosas de un triángulo. Entonces es un objeto. Bien, ¿qué es una clase? ¿Una clase qué es? Las clases representan los prototipos de los objetos que tenemos en el mundo real. Es decir, es una generalización de un conjunto de objetos. A su vez, los objetos serán instancias de una determinada clase. A ver, nuevamente, ¿qué son las clases o una clase? Las clases representan los prototipos de los objetos que tenemos en el mundo real. Es decir, es una generalización de un conjunto de objetos. A su vez, los objetos serán instancias de una determinada clase. Si volvemos al ejemplo del televisor, existen múltiples tipos de televisores y cada uno con sus características. Si bien existe un esquema o prototipo que define el televisor, este prototipo es lo que lo conocemos como la clase, ¿no? A ver, si volvemos al ejemplo del televisor, existen múltiples tipos de televisores y cada uno con sus características. Por ejemplo, marca de la televisor puede ser TV, Smart, no sé, las marcas, ¿no? El número de pulgadas, todas las propiedades. Entonces, ese objeto tiene diferentes clases de objetos. Entonces, es una generalización de un conjunto de objetos. Esa es una clase. Y a su vez, los objetos serán instancias de una determinada clase. Bien, en la clase es donde realmente definimos las propiedades y métodos que podrán contener cada una de las instancias de los objetos. Por ejemplo, para nuestro caso de las figuras geométricas podríamos definir un triángulo de la siguiente forma. Entonces, clase, ¿no? Class es el código ya. Estamos entrando ya a código. Class, triángulo. Abrimos corchete, ¿no? Private le decimos como una variable de base y altura, ¿no? De longitud de base y longitud de altura, long, el tamaño, long, tamaño. Public, triángulo. Sus propiedades base y su altura. Entonces, lo que vamos a hacer acá es la base por altura. Nos va a devolver, retornar base por altura entre 2. Eso sería la fórmula. ¿Y qué es lo que estamos queriendo nosotros de esta figura geométrica? Es sacar su área. Entonces el área es el base por altura entre 2. Cerramos corchetes, triángulo T1, new triángulo. Por ejemplo, ahí le estamos dando ya las dimensiones 2,0, 3,0. Triángulo 2,
new triángulo 4,0,7,0, ¿no? Eso es lo que nos va a botar, base por altura sobre 2. Y estos son los resultados. T1, el área es área 3.0 y T2, el área 14.0, ¿no? Porque acá está multiplicando. Si nosotros multiplicamos la fórmula base por altura entre 2. Bien, de momento no te preocupes por entender el código del todo, pero verás que hemos definido una clase triángulo, la cual tiene dos propiedades. ¿Cuáles serían las propiedades del triángulo? Base y la altura. Entonces nosotros estamos definiendo a esta figura geométrica que es triángulo como una clase, y esta clase tiene sus propiedades, base por altura, y nos va a devolver, retornar, ¿no?, que es el código base por altura entre 2, que nos va a dar un resultado. Entonces, las propiedades, ¿cuáles serían? Private long base y private long altura. Este es el código para poner propiedades de una clase. Entonces, le estamos dando como un ejemplo que triángulo tiene dos propiedades, base y altura. Ahora, luego tenemos lo que se conoce como un método constructor. Es el método que tiene el mismo nombre de la clase, que la clase. Triángulo, abrimos paréntesis, cerramos, y que nos sirve para inicializar las propiedades desde el exterior, ¿no? Public, triángulo, long base, coma, long altura, las propiedades, ¿no? Luego ponemos this base es igual a base, this altura es igual a altura. Cerramos corchetes. Entonces, este código de acá, este código es el mismo que está acá, ¿no? Public triángulo. Bien. Además, hemos creado un método que nos calcula el área de un triángulo, o sea, base por altura entre 2. Esto es una fórmula que nos calcula el área de un triángulo. Ahora, este método ya es público y podrá ser invocado de forma externa. Entonces ponemos public longitud de área, que nos va a retornar y devolver el resultado, que es base por altura entre 2. Entonces este código también está arriba. Miren, acá lo hacemos público. Vemos cómo creamos diferentes objetos del tipo triángulo. A estos objetos los pasamos diferentes valores. Triángulo T1, new triángulo, y acá le damos no 2.0,3.0. Cerramos paréntesis. Triángulo T2 igual a new triángulo, y le ponemos 4.0,7.0, ¿no? Y por último hemos invocado al método que nos devuelve el área del triángulo del objeto en concreto. ¿Ya? A ver, hasta ahí. Este es el ejemplito que le estoy dando, ¿no? A ver. Bien, a ver, señorita Yanela, en este pequeño ejemplo que estamos haciendo, el área de un triángulo, ¿cuáles serían las propiedades de la clase triángulo? Área y altura, yo creo. Lo que nosotros vamos a calcular es el área del triángulo. El triángulo ya lo hemos definido como una clase, triángulo. Entonces, para definir el área del triángulo, lo vamos a hacer público sus propiedades, que va a ser la base y la altura, entre 2.
O sea, nos va a retornar el resultado de base. Entonces, la base y la altura son propiedades para poder calcular el área de un triángulo. ¿Me dejó entender? Sí. Ya. A ver, Raúl, ¿cuáles son las propiedades del triángulo para calcular el área del triángulo? Propiedades. Base y altura, profe. Perfecto. Ya. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Pero lo que yo quiero que conceptualicen bien lo que estamos haciendo, miren. Acá, o sea, ¿qué es una clase? Hemos dicho, las clases representan los prototipos de los objetos que tenemos en el mundo real. Entonces nos estamos poniendo acá en este ejemplo una figura geométrica, ¿no? Clase triángulo. Y sus propiedades, base y altura. Acá lo estamos haciendo público con este código, donde ponemos nuestras propiedades, que es base y altura, y nos va a calcular o nos va a devolver. Return es de que nos va a devolver el resultado. Base por altura entre 2. Cerramos corchetes. O sea, cada bucle, cuando nosotros abramos un bucle, tenemos que cerrar, porque si acá abrimos el general, este es el general y estamos cerrando. Bien, acá estamos abriendo y acá estamos cerrando. Igual acá abrimos y acá cerramos también. Entonces, ya hemos visto el tema que es una clase, con un ejemplo de un triángulo, para calcular el área de un triángulo, ¿no? Y las propiedades sería la base por altura entre 2. Bien. Ahora, ¿qué significa una interfase, ¿no? O interface en inglés, ¿no? Una interfase es una forma de establecer un contrato entre dos elementos, ¿no? Un interface indica qué acciones son las que una determinada clase nos va a ofrecer cuando vayamos a utilizarla. Cuando implementemos una interfase, cuando lo usemos, deberemos de implementar todas las acciones, métodos que éste contenga. Por ejemplo, podríamos definir un interface, ¿no?, en la figura de abajo, el cual indique qué métodos son obligatorios cuando vayamos a definir una figura. El interfase se define mediante la palabra interface, ¿no? Entonces, nosotros ponemos interface y el nombre de la figura, ¿no? Dentro del interfase o del interface definimos los métodos que serán obligatorios. Por ejemplo, que de una figura se puede calcular su área y calcular su perímetro. Entonces, acá le ponemos interface, nombre de la figura, podemos poner círculo, triángulo, cuadrado, etc. Luego public, long, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Es área y perímetro, ¿de qué cosa? De una figura. Por ejemplo, podemos calcular el área y el perímetro de un triángulo. Entonces, ¿qué le ponemos? Cuando queramos que una clase implemente un determinado interface, deberemos de utilizar el operador implement, indicando el nombre del interfase a implementar. Así, un triángulo queremos que implemente interface figura, lo definiremos de la siguiente forma. Miren, public, ponemos el nombre de la figura, triángulo, implement, figura, ¿no? Ese es el código. A ver, vamos a repasar. ¿Qué cosa es una interfase? Una interfase es una forma de establecer un contacto entre dos elementos. A ver, ¿cuáles son los elementos? Una interfase indica qué acciones son las que una determinada clase
nos va a ofrecer cuando vayamos a utilizarlo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior hemos utilizado esto, clase triángulo. Bien, entonces a esa clase triángulo nosotros le vamos a poner una interfaz. Acá dice interfaz. Una interfaz es una forma de establecer un contacto entre dos elementos. Un interface indica qué acciones son las que una determinada clase nos va a ofrecer cuando vayamos a utilizarla. Ahora, cuando implementemos un interfase o interface, cuando lo usemos deberemos de implementar todas las acciones, todos los métodos que éste contenga. Por ejemplo, podríamos definir una interfase figura, ¿no? Acá, interfase figura. Pero a esta interfase figura nosotros también tenemos que poner el cual indica qué métodos son obligatorios cuando vayamos a definir una figura. El interfase se define mediante la palabra interface. Ahí está, interface, figura. Bien, ahora dentro del interface definimos los métodos que serán obligatorios. Acá vamos a definir qué métodos vamos a insertar. Por ejemplo, que de una figura se pueda calcular su área y calcular su perímetro. Entonces, ¿cuál es el código? Miren, interface, figura, abrimos corchetes, public long area, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, public long perímetro, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma y cerramos corchetes. Este es el correcto código para hacer un interface de un objeto, ¿no? De una figura, en este caso de una clase. Ahora, cuando queramos que una clase implemente un determinado interface, deberemos de utilizar el operador implement. Entonces el interface con el implement son complementos, ¿no? Indicando el nombre del interfaz a implementar. Así, si un triángulo queremos que implemente el interfase figura, interfase figura lo definiremos de la siguiente forma. A ver, ¿cómo lo vamos a implementar esto? Public, triángulo, implement, figura. Abrimos, 3 puntos, cerramos, corchetes. En este momento la clase triángulo deberá de implementar los métodos calcular área y calcular perímetro. Bien, a ver si me han entendido. ¿Qué viene a ser interfaz, Raúl? Interfase. Brian, ¿qué viene a ser una interfase? Es la forma de establecer un contrato de los elementos. Por ejemplo, estamos haciendo que yo muestre públicamente con una imagen, ¿no? De lo que es el triángulo. David lo ve. Sí, muy bien. También hay... Lo que nosotros tenemos que definir una interfase, por ejemplo, interfase figura, ¿no? El cual indique qué métodos son obligatorios cuando vayamos a definir una figura. El interfaz se define mediante la palabra, ¿ya? Continuamos. Esa es teoría, por favor. Vamos a tener que estudiar ahí con ustedes.
Bien, ya hemos visto lo que es interfase, ¿no? Hemos dado el ejemplo para calcular el área o el perímetro de cualquier figura, ¿no? Podemos poner triángulo, entonces le ponemos public triángulo y ponemos public long area y public long perímetro. Bien, ahora, ¿qué cosa es un paquete? Un paquete es una forma de organizar elementos de software mediante un espacio de nombres. Así podemos afrontar desarrollos grandes de software facilitando la forma de encontrar o referirnos a un elemento. Bien, podríamos entender el sistema de paquetes como si fuese un sistema de carpetas, de tal forma que colocaremos cada una de las clases o ficheros en un paquete o directorio. Por ejemplo, los paquetes se definen mediante el modificador package, ese es en inglés, no package o paquetes, seguido del nombre del paquete. El paquete lo definiremos en la primera línea de cada una de las clases. A ver, una definición de paquete podría ser, ponemos package, el nombre del paquete, en este caso dice net.manualweb.java.ejemplo. Este es el nombre del paquete, ¿no? Punto y coma. Ahora, el lenguaje Java nos proporciona un conjunto de paquetes por defecto, conocido como API Java de aplicaciones, ¿no? En los que se pueden encontrar múltiples utilidades del lenguaje. Por ejemplo, la clase Java, que nos ayudará a manipular las cadenas de texto, es la clase string, o la clase string la podemos encontrar en el paquete java.lab. Entonces, ¿qué cosa es un paquete? Es una forma de organizar elementos del software. Ponemos package y el nombre del paquete. Ahora, ¿qué es una herencia? Una herencia. La herencia es una forma de estructurar el software. Mediante la herencia podemos indicar que una clase hereda de otra. Es decir, la clase extiende las capacidades, propiedades y métodos que tenga y añade nuevas propiedades y acciones. Digamos que las nuevas clases especializan más aquellas clases de las que heredan al añadir nueva funcionalidad, aunque también pueden reescribir el funcionamiento de dichos elementos. En nuestro ejemplo que hemos hecho, ¿no?, del triángulo, este podría heredar de una clase polígono. Entonces ponemos public class triángulo extends polígono, ¿no? Entonces al poner extends está heredando la clase triángulo, el polígono está heredando las propiedades del triángulo. Ahora, de igual manera, de esta clase general polígono podrían heredar otras clases que representan un polígono, por ejemplo las clases cuadrado, pentágono, etc., ¿no? Por ejemplo, public class cuadrado extend polígono. ¿Qué estamos haciendo? Estamos heredando. Public class pentágono extend polígono, ¿no? La herencia entre clases se indica mediante el operador extend. O sea, extend, ¿qué significa? Que está heredando, ¿no? Public class cuadrado extend polígono. Entonces, extend es heredar. Bien, la herencia entre clases se indica mediante el operador extend. Ahora, la clase superior de la que heredan las figuras que pueden definir una serie de propiedades y métodos que heredarán las clases hijas y que por ende podrán utilizar. Por ejemplo, miren, pongan atención, miren, la clase polígono puede tener una propiedad que sean las longitudes de los lados del polígono y que utilice esas longitudes para calcular el perímetro del polígono. ¿Cómo sería? Bien, ponemos public class polígono, abrimos corchetes, private long lados. Eso nos va a calcular, ¿no? Ahora, public polígono, lados, y lados es igual a lados, acá. Public long perímetro y cerramos corchetes. Ahora, cuando indiquemos que la clase triángulo hereda de la clase polígono, ya hemos dicho que tenemos que ponerle extend cuando va a heredar. Entonces, public class
clase triángulo, esta es una clase triángulo, extend, que está diciendo vamos a heredar, el polígono va a heredar de la clase triángulo, es lo que dice acá, ¿no? Ahora, publicamos triángulo, tenemos sus propiedades, la base por altura, y también lados, los lados que es de los polígonos. Entonces acá ponemos super, entre paréntesis, lados, punto y coma, dis punto base igual a base, y dis punto altura es igual a altura. Cerramos corchetes, cerramos corchetes. Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo con este código? Que la clase triángulo, polígono, va a heredar de la clase triángulo. Veremos que los objetos instanciados como triángulos tendrán acceso a los métodos del polígono. Entonces, triángulo T1 igual a new triángulo, le ponemos 2.0, 3.0. T1 punto perímetro, cerramos con paréntesis, ¿no? Bien, entonces hemos hablado hoy día conceptos básicos en Java, ¿no? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es una clase? ¿Qué es un paquete? ¿Qué es una interfaz? ¿Y qué es una herencia? Entonces, por favor, para mañana tienen que estudiar bien estas definiciones de memoria. A ver, ¿qué es un objeto? Voy a poner un objeto, un ejemplo ya. ¿Qué es una clase? Un ejemplo. ¿Qué es un paquete? Igual, interfase y herencia. ¿Ya? Perfecto, ¿me han entendido? Sí, profe. Ya. ¿Examen, no es, profe? Mañana les voy a tomar una pequeña prueba oral para que me puedan poder describir lo que se les ha dicho, ¿no? Que es un objeto, que es clase, que es paquete, que es interfaz y que es herencia. Por favor. Profesor, Dígame. profesor, disculpe, JavaScript con Java son diferentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, lo que yo ahorita Ahorita estamos, hemos estado haciendo JavaScript, si se acuerdan. Entonces, he tenido un poco de observación de que no, JavaScript no está en realidad en la estructura, porque eso van a hacer posteriormente. Lo que acá vamos a ver en el curso es más que todo de Java. ¿Ya? Entonces, voy a tener que reestructurar el sílabo y vamos a empezar a trabajar full Java. ¿Ok? Ya, profe. Ya, y para eso, por favor, hoy día, por ejemplo, hemos hecho esta clasecita de la definición de 5 elementos que vienen a ser qué es objeto, qué es clase, qué es paquete, qué es interfaz y qué es herencia. ¿Para qué nos sirve esto, no? ¿Para qué nos sirve? Para poder nosotros empezar ya a hacer programación en Java. Entonces, si no, nosotros no vamos a entender qué es un paquete, ¿no? Acá miren, qué es un objeto, qué es una clase, qué es un paquete, qué es una interfaz, qué es una herencia, ¿no? Y esto está muy bien lo que les estoy explicando, el tema de las definiciones y con ejemplos simples donde cual ustedes pueden entender. Acá hemos agarrado como ejemplo la figura triángulo, y de la figura triángulo nosotros vamos a obtener base y altura. Entonces, ¿qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es una interfaz? ¿Ya? ¿Qué es una herencia? Y ¿qué es un paquete? Con sus ejemplitos. Entonces, esto está bien sencillo de aprender estos términos para poder seguir con las demás clases. Le vamos a hacer variables en Java, tipos de datos, ¿no? Operadores de Java, sentencias, y ahí tenemos para largo, ¿no? Entonces, la web como tutor les estoy dando
en el chat. Por favor, cópienlo y guárdenlo. Abran un archivo dentro de Path o de Word y ahí copien todos las páginas que les estoy dando también. Ahora les estoy dando un manual de conceptos del Java. Entonces, estudienlo y mañana al ingresar a la clase voy a tomar un oral, ¿no? Bien, Brian, Presente. ya. Señor Raúl, Presente, profe. ya. Señorita Janela, Presente, por favor. ya. Ok, entonces por favor estudien bien, analicen bien cada línea de código con puntos y comas, corchetes, más o menos vean cómo es la estructura de una clase, de una interface, de cómo se hereda, cómo no hereda, qué códigos tengo que ingresar al poner heredar. Por ejemplo, miren, acá cuando nosotros ponemos que es herencia, bien claro nos dice acá, miren, cuando es herencia, simplemente van a tener que poner extend este código, ¿no? O sea que este polígono viene a ser la hija del padre de la clase triángulo. O sea que está heredando, para explicarles en palabras, un poco para que me entiendan, ¿no? Entonces nosotros podemos poner acá, por ejemplo, clase triángulo extend polígono, que el polígono entonces está heredando las propiedades del triángulo para calcular el área de un triángulo, ¿no? O podemos poner cualquier figura, pero estamos haciendo con el ejemplo triángulo. ¿Ya? Bien, hasta ahí alguna pregunta o duda, por favor. Yo no quiero seguir con algunas cosas y no vamos a entender estos términos. Entonces ustedes tienen que decirme, profesor, ¿sabe qué? No estamos entendiendo esta parte, vuélvanos a explicar, se les vuelve a explicar. Ahora, sobre el tema de parte teórica, ustedes también por su parte tienen que estudiar la parte de teoría. De igual forma yo los voy a asesorar. ¿Perfecto? Sí, profe, entonces vamos a empezar de nuevo, pero ya también con Java, ¿no es así? Sí, por favor. Ahora, las personas que no están teniendo dificultades por el internet o por una computadora, por una laptop, por favor, pueden ir al instituto, ya sea coordinado, y desde ahí podemos hacer clases. ¿Ya? Perfecto, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Ya.